¿Te imaginas dejar de usar moto y subirte a un auto eléctrico por prácticamente el mismo precio? Suena imposible, porque si esto es real, estamos hablando del cambio más grande en movilidad en años. De hecho, el proyecto nace como una iniciativa del gobierno mexicano para crear una industria nacional de autos eléctricos con apoyo de instituciones como el IPN y el Tecnológico Nacional de México. Y tiene un objetivo muy claro: hacer accesible la movilidad eléctrica para personas que hoy no pueden pagar un auto. Pero aquí viene el problema. Cuando empiezas a investigar este auto, los números no cuadran. Las promesas cambian. Y hay detalles que nadie te está diciendo. Hoy vamos a analizar a fondo Alolínea. No como noticia, no como hype, sino como lo que tú necesitas ahora mismo. Una decisión clara. ¿De verdad te va a ahorrar dinero? Quédate hasta el final, porque el veredicto puede hacer que cambies completamente tu decisión. Bienvenido a Sobre Ruedas, el canal donde no te vendemos autos. Te ayudamos a no equivocarte al comprarlos. Recuerda compartir este video con tus amigos. Quizás alguien necesite un auto económico este año. Y hoy tenemos uno de los casos más interesantes del mercado. Un auto eléctrico mexicano, con un precio que prometía ser revolucionario. Y aquí es donde tú entras, porque si estás viendo este video, probablemente estás en una de estas situaciones. ¿Estás harto de gastar en gasolina? ¿Estás considerando una moto? ¿O quieres una opción más barata para moverte? Y entonces aparece esto, un auto eléctrico súper económico. Pero ojo, porque entre lo que se prometió y lo que realmente es, hay una diferencia importante. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir. ¿Qué es realmente el Alolínea? El Alolínea no es un auto tradicional, no es un sedán, no es un SUV, ni siquiera compite con autos normales. Es más cercano a un cuatriciclo eléctrico que a un coche convencional. Y eso cambia todo, porque este vehículo fue diseñado para una sola cosa: movilidad urbana básica. Pero aquí viene lo interesante. El Alolínea no es un solo auto. Son tres conceptos: movilidad personal, tipo reemplazo de moto; movilidad de barrio, tipo taxi o transporte local; vehículo de última milla. Y aquí es donde tienes que poner atención, porque el que te interesa a ti es el primero, el que promete reemplazar una moto. Hablemos sobre la promesa que lo hizo viral. Aquí es donde todo empezó. El anuncio fue claro: un auto eléctrico desde 90,000 pesos. Eso es aproximadamente $5,000, y en ese momento explotó internet, porque eso es literalmente el precio de una moto. Pero espera, porque aquí es donde todo cambia. La realidad, y este es el momento clave. Cuando revisas la información más reciente, los números ya no son los mismos. Hoy, estimaciones oficiales y reportes colocan el precio entre 90,000 y 150,000 pesos. Pero en la práctica, todo apunta a que estará más cerca del rango alto, es decir, entre 8,000 y 11,000 dólares. Y ahora te hago una pregunta directa: ¿sigue siendo barato? Sí. ¿Sigue siendo precio de moto? Ya no tanto. Pero aquí hay algo más importante. No es solo el precio, es lo que estás comprando por ese precio. Y aquí es donde casi nadie profundiza. Vamos a lo concreto. Este auto está pensado para ciudad. Y eso significa limitaciones claras: velocidad máxima aproximada, 45 km por hora. Autonomía, alrededor de 70 km. Peso ligero, unos 350 kilogramos. Ahora piensa esto: 45 km por hora. Eso no es carretera, eso no es autopista, eso es ciudad pura. Y aquí viene la pregunta importante: ¿tu vida se mueve solo en ciudad? En cuanto a la autonomía, el factor decisivo: 70 kilómetros suena bien, hasta que lo analizas, porque la autonomía real depende de tráfico, peso, uso constante, temperatura. Entonces la pregunta no es ¿cuántos kilómetros hace? La pregunta es: ¿me alcanza para todo mi día sin preocuparme? Si haces trayectos cortos, funciona, pero si dependes del auto, empieza a ser limitado. En cuanto a la carga, una ventaja, pero también un riesgo. Aquí hay algo interesante: el Alolínea podrá cargarse en enchufes convencionales. Eso es una ventaja brutal, pero también un problema si no tienes lugar fijo para cargar, acceso fácil a electricidad. Porque sin eso, el auto pierde sentido. Hablemos de la comparación clave: auto eléctrico real. Aquí es donde entiendes el verdadero contexto. El auto eléctrico más barato en México cuesta alrededor de casi 300,000 pesos mexicanos.
Eso es el doble o triple de la línea. Entonces sí, es barato, pero también es mucho más limitado. Lo que nadie te dice, y esto es clave. Expertos han mostrado escepticismo sobre si realmente se puede producir un auto tan barato sin comprometer calidad o seguridad. Y aquí tienes que ser inteligente, porque una cosa es que sea barato, y otra muy distinta, que sea una buena compra. Por supuesto, la disponibilidad, el detalle que cambia todo. Otro punto crítico, no está disponible todavía. Se espera prototipos en el 2026 y una producción más real en el 2027. Entonces pregúntate, ¿puedes esperar? Porque si necesitas algo hoy, esto no es opción. Se promueve una experiencia real de uso muy óptima. Imagina esto, te levantas, vas al trabajo, trayecto corto, sin carretera, sin prisa, perfecto, ahora cambia el escenario. Viajes largos, familia, velocidad, ya no funciona. Y espera, porque aquí viene el punto más importante. Este auto no fue diseñado para reemplazar autos. Fue diseñado para ofrecer una opción más económica. Y eso cambia completamente la expectativa. Por supuesto, tiene pros y contras reales. Pros, mucho más barato que cualquier eléctrico. Ahorro en combustible. Bajo mantenimiento. Más seguro que una moto. Contras, no es un auto completo. Velocidad muy limitada. Autonomía reducida. No disponible aún. Precio mayor al prometido. Entonces te preguntas, ¿vale la pena el Olinia? La respuesta real es sí, pero solo si entiendes lo que es. Este auto no es una ganga universal. No es para todos. No es un reemplazo de coche. Es una alternativa inteligente en el escenario correcto. Sin embargo, en un país latinoamericano donde el acceso a tener un auto está limitado para solo un grupo de personas con ingresos más regulares, este auto puede ser una bendición para muchas familias. Te recomendaría que los compraras si solo te mueves en ciudad. ¿Quieres dejar la moto? ¿Buscas ahorrar dinero? ¿Tienes dónde cargarlo? Y no lo compres si necesitas velocidad. ¿Viajas en carretera? ¿Quieres un auto completo? No puedes esperar. Así que al final, no estamos frente al auto eléctrico barato que prometieron. Pero tampoco es un fracaso. Es algo nuevo, una categoría completamente distinta. Y ahora quiero saber algo. ¿Tú cambiarías tu moto por este auto? ¿O prefieres algo más tradicional? Déjalo en los comentarios, y si quieres contenido así, sin humo, sin hype, y pensado para que tomes decisiones inteligentes, entonces suscríbete a Sobre Ruedas, porque aquí no hablamos de autos, hablamos de comprar bien. Nos vemos en el siguiente video. No te vayas sin suscribirte.